años anteriores a la presidencia de Hugo Chávez, desde finales de los años 70 hasta el límite, el 98, cuando gana Hugo Chávez las elecciones, Venezuela vivió un declinamiento económico sostenido durante 20 años. Y por tanto, un empobrecimiento del país en su conjunto y un empobrecimiento per cápita muy acentuado. La pobreza en Venezuela saltó de un 25% de ella a finales de los 70 a 60% de la población. Y un Estado incapaz de responder al desafío que significaba el agotamiento del modelo petrolero fue a su vez también deteriorándose. Las instituciones del Estado venezolano fueron perdiendo credibilidad ante los ojos de la población y además unos partidos políticos que estaban viviendo ya un evidente y visible deterioro desde el punto de vista de su relación con la población. Transformados en máquinas autistas, se miraban solo el ombligo, que dejaron de pensar el país, para quienes las reformas que eran ya necesarias en la economía, en las instituciones, no estaban en su radar. Y esta crisis, ya a finales de los 90, mostraba los signos en el cielo que los políticos no quisieron leer. En 1989 se produjo un levantamiento popular en Caracas que pasó a la historia con el nombre Caracazo. 2 años después, en 92, se produce un levantamiento militar, se producen 2 levantamientos militares, pero el primero es el importante, es el de Hugo Chávez. La tercera campanada fue la victoria electoral de Rafael Caldera en diciembre del 93. A la cabeza de una coalición de grupúsculos derrotó a Acción Democrática y a COPEI, a los 2 grandes partidos que habían gobernado el país durante 5 años. Era evidente que el país estaba maduro para algunos cambios. Algo tenía que pasar. Pero, como ha ocurrido en algunas otras sociedades, una crisis sistémica se cruzó de pronto con su hombre, con el líder carismático. Se cruzó de pronto con Hugo Chávez. Ese liderazgo que surge de un vínculo afectivo y emocional, además de político, con lo que el propio Weber llamaba la comunidad carismática, que es el pueblo. En definitiva, el liderazgo carismático es el liderazgo de aquel a quien le es atribuida una capacidad casi mágica de resolver problemas. Bueno, 10 años después, ¿qué hay ahí en Venezuela? El régimen de Chávez es una suerte de bonapartismo sui generis. La columna vertebral de su poder es la Fuerza Armada. Los mandos militares de Venezuela, desde los generales y almirantes hasta los cabos, en general, responden políticamente a Hugo Chávez. ¿Cuál es la segunda capa sobre la que descansa el poder de Hugo Chávez? Lo que en Venezuela se ha dado en llamar la burguesía bolivariana o boliburguesía. Un sector emergente de nuevos capitalistas, de nuevos empresarios que se han enriquecido de manera obscena y que a su vez han enriquecido de manera obscena a muchos funcionarios del Estado. La tercera capa sobre la cual se apoya el régimen es la nomenclatura burocrática. Digo nomenclatura en el sentido soviético de la palabra, o sea, con K. Y por supuesto en la base de esta pirámide está una parte significativa de la población más humilde del país. Esta es mi definición del régimen desde el punto de vista de sus apoyos sociales. ¿En qué descansa Hugo Chávez? La Fuerza Armada, la burguesía emergente, la nomenclatura y una parte del pueblo. Hasta el año 2005, en el lenguaje de Hugo Chávez, no había nada que pudiera identificarlo con el mundo de la izquierda. Pero a partir del 2005, él incorporó una variable a su lenguaje: el antiimperialismo. Chávez tiene un delirio continental. Chávez pretendió creerse en un momento dado el líder de América Latina y el líder de un bloque de América Latina contra el imperio, o sea, contra Estados Unidos. Pero además comienza a poner en órbita un concepto, socialismo del siglo XXI.
del cual dice con toda franqueza, por cierto, no sabemos lo que es, hay que inventarlo. El socialismo del siglo XXI es la cosa más vacía que te puedes imaginar. En la retórica de Chávez rechaza la posibilidad de que sea socialdemocracia. Es una variante, la variante democrática europea del socialismo. Entonces, ¿qué es lo que resurge con mucha fuerza? Lo que tenemos en los genes, en nuestro ADN venezolano, los venezolanos, que resurge el capitalismo de Estado. No es lo mismo la propiedad estatal, el capitalismo de Estado, en un contexto democrático que en un contexto autoritario. En un contexto autoritario, el control estatal de las grandes empresas se transforma en un instrumento de control social y político de la sociedad. Chávez es autoritario temperamentalmente. Su gobierno es autoritario, pero es también autocrático, con esta propensión totalitaria, neototalitaria, militarista, con el monopolio de la violencia oficial y de la paraoficial también, porque existe cualquier cantidad de grupos armados, paramilitares y parapoliciales. Todas las instituciones, todos los poderes públicos están concentrados en el puño de Hugo Chávez. No hay separación de poderes, no hay checks and balances de ninguna naturaleza, Parlamento, Poder Judicial, Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, todo eso está controlado por Hugo Chávez. Esto es una autocracia, técnicamente hablando. Propuso la creación de unas vicepresidencias designadas por el presidente que serían superpuestas sobre las gobernaciones y las alcaldías. Por supuesto, eso conducía a la anulación de la descentralización, a la anulación definitiva, a la anulación de los centros de acción política y administrativa, que son las gobernaciones. Había otras proposiciones para recentralizar la República y la creación de un nuevo marco jurídico para el país en el cual poder adelantar procesos que ya están en curso. Algunos de ellos muy avanzados, otros apenas insinuados, pero que hablan de un propósito de control de la sociedad. La utilización del sistema educativo como un mecanismo de ideologización en los valores de la revolución, la creación de una hegemonía comunicacional y la guinda de la tropa, la partidización e ideologización de la Fuerza Armada. Pero todo este régimen autoritario, autocrático, militarista, con propensión totalitaria, con el discurso que tiene, no podría haber durado 10 años si no estuviera apoyado en un ingreso petrolero colosal. Lo que le ha dado a Chávez un margen de maniobra muy grande es precisamente el ingreso petrolero. Frente a un gobierno así, solo una estrategia democrática es viable. Es solo en el terreno democrático, pasando por las estaciones electorales, como se puede tener éxito frente a un gobierno de esta naturaleza. Es decir, es la estrategia del judo, es trabajar con la fuerza del contrario. Que tengamos un CNE confiable, para que tengamos un CNE equilibrado, que pueda conducir el proceso electoral de modo que garantice el derecho de quienes votaron y que los votos sean contados tal como ellos fueron depositados, y que tengamos condiciones electorales que permitan que la gente sienta que realmente no se le está haciendo trampa. Tendría que ser una oposición que se mantenga unida, que la gente la aprecie como unida y que la aprecie como viable, con una proposición válida para poder enfrentar al gobierno de Chávez. Hacer una operación como la que hicieron los gringos en Panamá, en Venezuela, son palabras mayores. Eso no es posible hoy. Eso no es posible hoy. Olvidemos, además sería terrible. Eso sería, en América Latina la consecuencia puede ser terrible.